Tenemos por ahí a la doctora Aura Celeste Fernández, una mujer de armas tomar en sentido figurado de la palabra, porque es una pacifista de vocación, pero una mujer que ha pasado por la vida pública, fue titular de la Junta Central Electoral 2 veces, la primera junta que presidió César Estrella Sadalá de la crisis postelectoral y la reforma del 1994, la constitucional, y después volvió a la junta en el año 2006, donde estuvo y se mantuvo firme siempre, defendiendo lo que entendía que eran los principios constitucionales y las libertades y los derechos individuales y sociales. Incluso fue de los que se opuso vigorosamente a la política de privación de la nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana que ya estaban registrados como dominicanos. Muchas gracias a la doctora Aura Celeste Fernández por su compañía de esta mañana. Ella es candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. ¿Y qué candidata? Es una candidata de lujo. Doctora, díganos cuánto ha gastado usted ya para repartirnos en esta campaña electoral para ser diputada. Buenos días primero a usted. Me da muchísimo gusto estar con usted y con Adalberto en este programa que tenía tanto tiempo que no venía porque un poco estaba en bajo perfil, vamos a llamar público, hasta este momento. Pero respecto de lo que usted dice del gasto en esta campaña, nosotros primero no tenemos para... lo primero no debe ser eso, que no tenemos para asistencialismo, es que no creemos en el asistencialismo ni propugnamos porque en este país se mantenga una campaña electoral en base al asistencialismo, al marketing excesivo que nos desborda y que produce unos gastos exorbitantes del erario público, de los dineros que producimos los dominicanos y las dominicanas para favorecer al candidato, sobre todo al candidato oficialista. Nosotros no hemos hecho campaña con asistencialismo, tampoco tenemos dinero para el asistencialismo, que no vayan a creer los sectores más empobrecidos que están a veces acostumbrados a que ese es el mecanismo, porque así lo han acostumbrado los partidos tradicionales, a que las campañas políticas es dar, y el candidato que no da es un candidato que no representa, no es elegible, y eso es lo que tenemos que acabar. Y parte de lo que tenemos nosotros como meta en este periodo en que estamos en campaña electoral, como una opción alternativa a los partidos tradicionales, es precisamente seguirle diciendo al electorado que aquí es un asunto de quién ofrece los mejores programas, de quién ofrece, qué se ofrece para hacer por el pueblo dominicano cuando se esté en el gobierno, cuando se esté ejerciendo la función de gobierno. ¿Quién ofrece el mejor programa? ¿Quién ofrece a los mejores hombres y las mejores mujeres comprometidas con sentido de misión para hacer un gobierno honesto y para hacer un gobierno efectivo y eficaz, que realmente se puedan cumplir con las necesidades que tiene el pueblo dominicano? ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, mis propuestas son muchas, Adalberto. Propuestas que tienen que ver, bueno, número uno, con ir a la Cámara de Diputados o ser legisladora para jugar el papel que hay que jugar, que debe jugar un legislador en la Cámara en la que pertenezca, porque el Congreso Nacional debe de una vez y por todas ser un órgano de control y de fiscalización del Poder Ejecutivo. Tradicionalmente, y esto lo hemos dicho mucho y lo estamos diciendo mucho, pero hay que seguirlo diciendo porque esto sigue ocurriendo en nuestro país. Tradicionalmente, las cámaras legislativas de nuestro país han sido sellos gomígrafos del Poder Ejecutivo, y tienen que haber en el Congreso Nacional hombres y mujeres que no se presten a seguir poniéndole un visto bueno o a llevar lo que el partido del gobierno quiere
a las cámaras legislativas. Ya después que uno es legislador, uno tiene que servirle a la ciudadanía, armonizar con los intereses, ¿verdad? Porque los partidos son mediadores entre la sociedad y el Estado. Y efectivamente, en principio, el partido lo que busca, en principio, es poder satisfacer las necesidades de la ciudadanía y cumplir con lo que establece la Constitución en garantizarle el ejercicio de sus derechos y sobre todo de sus derechos fundamentales, con la implantación de políticas públicas que puedan sacar, por ejemplo, a este país de la situación de pobreza, de la situación de no tener una salud pública que realmente que le pueda salvaguardar, que puedan realmente haber institucionalidad democrática, que usted vaya a la justicia y se sienta que realmente usted va a ser servido de una manera no solamente eficiente, sino de una manera justa, valga la redundancia. Entonces, esa desnaturalización que ha habido de por vida de la función del legislador, yo particularmente, y excúseme la palabra yo, que no me gusta emplearla porque luce muy individualista, pero en particular esta servidora quiere ir a esa Cámara a servirle a la ciudadanía, no a servirle a un partido, a servirle a la ciudadanía, porque esa es la razón de ser del partido. La razón de ser del partido es servirle a la ciudadanía y estructurar programas de acción para precisamente servir a la ciudadanía. Yo particularmente, en mi caso... Bueno, doctora, sí. Usted estuvo aquí en este programa muchas veces, no solamente como jueza o titular de la Junta Central Electoral, sino que cuando salió de esta en el año 1997, por primera vez después de 3 años, usted fue designada, creo que directora de la Comisión para la Modernización de la Justicia. ¿Y cuál es el balance que tiene usted hoy después de tantos años de ese trabajo que usted hizo y de lo que ha resultado? ¿Fue que usted falló o que se revocaron las reformas que se iniciaron en el 97 en la justicia? Bueno, ese fue un tiempo maravilloso porque realmente todos creíamos en el año 1996 que la historia de este país se iba a contar de manera diferente. Yo era una conquistada en ese sentido y una optimista creyente en que podíamos realmente transformar. Y de hecho hubo acciones importantes que ya venían de esa crisis postelectoral del robo de las elecciones en el año 1994, de lo que fue ese gran fraude de 1994, en donde en la reforma constitucional que se hizo en el año 94 se pactó inclusive reducir el periodo y solamente que el doctor Balaguer se quedara 2 años ejerciendo y que se convocara a las elecciones 2 años posteriores. A esas elecciones fuimos nosotros con la cabeza o la dirección como presidente de el eminente y ejemplar hombre de Estado que ya no está con nosotros, que es el doctor, que siempre lo recuerdo con cariño y sobre todo lo recuerdo con admiración, que es el doctor César Estrella Sadalá. Siempre lo reverencio en su nombre, era un hombre ejemplar. Entonces fuimos a esa función. Pero cuando fui nombrada comisionada de apoyo a la reforma y modernización de la justicia, era una instancia con rango de secretaria de Estado, era una instancia del Ejecutivo para precisamente servir desde el Poder Ejecutivo para impulsar la reforma y la modernización de la justicia, es decir, ayudar en este caso al Poder Judicial,
porque por eso inclusive cuando yo llegué al comisionado, era comisionado para la reforma y modernización de la justicia, y yo le pedí al presidente de ese entonces que ese nombre había que quitarlo, porque el Ejecutivo no podía tener el protagonismo de la reforma y modernización de la justicia, y debía de ponerse el comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia, y logré que emitiera un decreto, promulgara un decreto en donde se cambiaba ese nombre y no tuviéramos un protagonismo tan alto, porque el protagonismo tenía que tenerlo el Poder Judicial. Nosotros, como Poder Ejecutivo, desde el ámbito ejecutivo, lo que teníamos que hacer era una fuente de apoyo a esa reforma y modernización de la justicia. Bueno, se hicieron innumerables iniciativas se llevaron a cabo desde ese espacio de apoyo al Poder Judicial, de apoyo a la Suprema Corte de Justicia, de apoyo al Ministerio Público, de apoyo, se creó un sistema de defensa pública. ¿Y qué pasó, doctora? Que hemos vuelto a tener una justicia que está sentada en el banquillo de los acusados por negligente frente a los casos de corrupción, lenta, extremadamente lenta, y hasta elitista, sí, porque las cárceles están llenas de hijos de machepa, así como dirían, y la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de este país. Algunos dicen que con complicidad del Poder Judicial. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido que teníamos esa ilusión en aquel entonces, pero cada vez más hubo el compromiso de ese gobierno por satisfacer los intereses de quienes aportaron para esa campaña electoral y para que ese gobierno subiera. Y se fue comprometiendo cada vez más con servirle a esos grupos políticos, a esos grupos corporativos, que financiaron y que también le dieron apoyo a esa campaña, y por consiguiente la justicia también comenzó a verse comprometida con la llamada del Poder Ejecutivo para que se fallara a favor o en contra, y para que no se conociera, como es el caso de la Sunlan, para que no pudiera haber persecución respecto de los grandes actos de corrupción. Y hemos tenido toda una historia en donde con un Consejo Nacional de la Magistratura que pensábamos que iba a ser la panacea para la independencia de la justicia, sin embargo, el Poder Ejecutivo, como viene siendo el control del Poder Legislativo, el control del Poder Judicial, entonces el Consejo Nacional de la Magistratura pasó a responder principalmente al designio del presidente de la República, y sigue respondiendo. No es que no se han nombrado jueces que han tenido y que tienen un alto, que tienen concepto, que tienen una formación, se han nombrado algunos con una formación de carrera, pero ha primado un criterio político en la elección de los jueces de las altas cortes, un criterio político. No quiere decir con ello que esté juzgando a determinados miembros a quienes me quito el sombrero, como decimos, porque considero que son personas honestas, pero ese es el devenir. Y tenemos un ministerio público, evidentemente súcubo, esa es la palabra, súcubo ante el Poder Ejecutivo, un ministerio público que no investiga los verdaderos delitos de cuello blanco, los crímenes de cuello blanco, y por ello tenemos muy poca condenas por corrupción. Miren inclusive el caso de Brecht, como esto fue un mamotreto de expediente que presentó el Procurador General de la República, que ha quedado evidenciado, que se ha silenciado, el caso de Brecht ha sido silenciado, y que en el caso de Brecht nosotros, Alianza País, presentó una denuncia, inclusive para que se profundizara, se incluyera a Danilo Medina,
se incluyeran a personas, a otras personas que no estaban incluidas, funcionarios, altos funcionarios que no fueron incluidos en el expediente que se llevó a efecto. Y además que se hiciera una investigación más profunda desde el 2001 hasta el 2014, y eso fue totalmente archivado. Y hoy en día, con la pandemia, con los problemas que han acontecido con el tema de las elecciones que fueron suspendidas y todas estas cosas, el caso Odebrecht se ha callado completamente. Pero hay muchos culpables en ese caso Odebrecht, muchos culpables que ahora quieren presentarse como santos varones y santas mujeres, haciendo ofertas electorales, y la gente le cree, a esos santos varones que que pretenden ahora hacer ofertas electorales. ¿Y con qué pedigrí, con qué para atrás pueden, cómo se atreven a presentarse frente a una cámara de televisión y hacer ofertas de institucionalidad democrática? ¿Cómo puede el expresidente Leonel Fernández hacer una oferta electoral de institucionalidad democrática y de solución de los problemas de este país? ¿Cómo puede el protegido de Danilo Medina hacer una oferta electoral cuando ya hemos tenido años de un ejercicio donde aquí se han empobrecido más los sectores empobrecidos, donde aquí se ha cometido actos de corrupción de manera despiadada, donde aquí ha habido una impunidad, donde aquí se ha violentado la independencia de la justicia? Excúseme, doctora Juan Fernández. Sí. Adelante, Juan. Usted quiere ir al Congreso. Sí. Su partido Alianza País ha propugnado hasta por la eliminación de los barrilitos y de los cofrecitos de los legisladores. ¿Usted sería partidaria de eso? Totalmente. Para acentuar la responsabilidad de fiscalización del poder legislativo. Desde ahora me comprometo formalmente, estoy contraria al cofrecito, al barrilito, soy contraria a las exoneraciones desde ahora, y a lo que no, a todas esas dietas y sobredietas que se dan para engrosar los fondos personales, porque supuestamente es para una asistencia social, pero realmente esa no es la función. Esa no es la función de los legisladores, el asistencialismo. La función de los legisladores es legislar, controlar y fiscalizar, no es el asistencialismo. Y en última instancia, muchos de esos dineros quedan en los bolsillos de los propios legisladores y en las personas específicamente en quienes ellos desean favorecer. No es que van a las comunidades y resuelven los problemas de las comunidades. Es más, don Juan, yo quiero decirle que a mí me ha extrañado, y bueno, no es que me haya extrañado, realmente es lo normal, pero yo recuerdo que en el 16 se tomó una medida, la Junta Central Electoral tomó una medida en la cual tomó una medida cautelar y le fue notificada tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República, es decir, que no podían entregarle ni el cofrecito ni el barrilito, y de hecho se encomendó a la Cámara de Cuentas para supervisar a posteriori que eso se hubiera cumplido. Y esa fue una medida cautelar que la Junta Central Electoral, sobre todo... Pero ahora no se está aplicando esa medida. Ahora no se está aplicando, la Junta no ha tomado esa medida, y la Junta es la que debe garantizar la equidad en la campaña electoral, de tal suerte que los legisladores que están ahora en ejercicio y que están compitiendo con nosotros, los que queremos ser legisladores y que estamos fuera del ejercicio, no tengan una
primacía sobre nosotros porque tienen unos sobre recursos para poder conquistar a las comunidades que ellos quieren seguir representando. O sea que la Junta, es verdad que la Junta ha tenido unos retos muy grandes, pero la Junta no ha salvaguardado, no ha tomado las medidas que ha debido de tomar la Junta Central Electoral para salvaguardar la equidad en la contienda electoral. ¿Usted piensa que vamos a tener un Congreso diferente al que tenemos ahora? Bueno, le soy honesta, tenemos un reto muy grande. Primero ha habido una campaña, como tú mismo lo explicabas al inicio de este programa, en que se han desbordado los recursos públicos en un momento, evidentemente, en que a uno mismo le da hasta cierta pena uno tener que embestir al Ejecutivo con estos programas asistencialistas. Yo soy de las que creo inclusive que Margarita Cedeño, la vicepresidenta de la República, si bien como vicepresidenta de la República no tenía que tomar licencia en su condición de vicepresidenta de la República y funcionaria electa, sí tenía que tomar licencia como ejecutiva de todo ese plan social que ella dirige, porque evidentemente ahí eso es nombrada por un decreto presidencial y ahí actúa como funcionaria del Ejecutivo. Estos recursos, conforme la pregunta que tú me has hecho, estos recursos desbordantes que se han lanzado desde el oficialismo, evidentemente que hacen una competencia muy fuerte para los contendores y evidentemente yo creo que hay mucha conciencia del pueblo. Nosotros tuvimos unas manifestaciones que demostraron que hay una conciencia, sobre todo en la juventud dominicana, que es algo que lo hemos relegado, lo que fue ese despertar del pueblo dominicano a raíz de la suspensión de las elecciones. Y entendemos que si la gente no se arredra, no le da miedo para votar, porque como dice una comunicadora o más bien una artista, Nacha Bogar, realmente ir a votar es como ir al supermercado, hay que ir a votar y hay que ir a votar porque si se va debidamente protegido y guardando todos los cuidados sanitarios que la Junta se ha comprometido a garantizar, podemos ir a votar y ello podría garantizarnos por lo menos que tengamos algunos buenos legisladores y legisladoras, que ahora más que nunca se necesitan personas con una trayectoria pública demostrada de honestidad, de rectitud, de compromiso, de sentido de misión, que puedan, porque dicen que una golondrina no levanta temporal, pero una golondrina puede levantar vientos. Así es. Muchísimas gracias, doctora Aura Celeste Fernández, por esta comparecencia y vamos a desearle suerte. Gracias. Y recordar que ella va por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, en la boleta de Alianza País, la boleta 8, aspirando a una diputación. Ojalá que tengamos el lujo de tenerla ahí en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. También el respaldo de otros partidos. Dígame, don Juan. Que si tiene respaldo de otro partido. Tiene el respaldo de otros partidos. Bueno, por el momento voy por Alianza País. Por Alianza País. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pausar y volvemos en un momento.